Bienvenidos a este episodio de Gente en Positivo. Les saluda Vilmary Rivera, soy directora ejecutiva de Rehaciendo Comunidades con Esperanzas. Y en este episodio vamos a estar compartiendo con una profesional de primera, una amiga, un ser humano extraordinario y sobre todo una mujer que siempre está en defensa de los derechos de los más humildes, sobre todo de la mujer, y conoce mucho de este tema que vamos a estar compartiendo en este programa. Tenemos a la licenciada Melanie Rivera. Bienvenida, Gracias, Melanie. Vilmary, por esa intro. Sí, Melanie es abogada y es multifacética. Gracias. Así que nosotros la vida como que nos presentó, aquí. nos puso aquí, como que nos hemos compartido, hemos, ¿verdad? Establecido como una relación bien bonita y siempre que le invito a alguno de mis inventos, Aquí ella siempre está disponible y de igual forma para allá, ¿verdad? Cuando también ella tiene lo suyo, así que gracias. Sobre todo, me gusta mucho el poder tener la oportunidad de que podamos compartir y educar. Así es. Que es lo más importante y creo que en ese sentido ambas estamos bien dirigidas en este proceso educativo, porque a la medida que educamos a la comunidad, nosotros le damos herramientas. Así es. Y sobre todo en este tema que es tan importante, que es hablarle en arroz y habichuela, o de una forma sencilla, ¿qué es una orden de protección? Ustedes saben que en el caso de las víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? Una víctima tiene dos remedios prácticamente para ir al tribunal y solicitar algún tipo de amparo, el remedio civil y el remedio criminal. Y nos vamos a enfocar a hablar del remedio civil, que en este caso es la orden de protección. Claro. Así que me gustaría que nos pudieras explicar así como que a lo bien sencillo, ¿qué es una orden de protección? Antes de contestarte, te digo que lo que me trae esta silla es mi admiración por ti. Así que más allá de coincidir en que nos gustan muchas cosas similares, mi admiración es la que me trae a participar siempre con tus inventos y tus cosas. Hablando ahora de lo que vinimos, una orden de protección no es otra cosa que un recurso legal que busca a una persona que se quiere proteger. Cuando hablamos en el contexto de violencia doméstica o violencia de género, nos referimos a el auxilio que busca la persona que se entiende es víctima para protegerse de esa persona agresora. Y hablo de persona porque hoy por hoy no tiene que ver con el género o con el sexo. Cualquier persona puede solicitar una orden de protección bajo la Ley 54 si sostiene o sostuvo una relación sentimental, consensual con esa otra parte. Si nos vamos al ejemplo de una pareja heterosexual, pues típicamente la mujer es la que está en la posición de desventaja, estadísticamente hablando, y por historia, donde el hombre, como persona que tiene más dominio, más fuerza física, típicamente es quien entonces es la persona agresora y técnicamente la víctima va en búsqueda de un recurso legal que le permita sentirse protegida. La orden de protección va desde que no te puedes acercar a la persona, desde que no puedes comunicarte con ella, que no puedes tener comunicación con terceros para llevarle mensajes, que no puedes acecharla, que no puedes acercarte a ella en su entorno de trabajo, en sus estudios. Va desde que tú te puedas contactar de manera física, presencial, hasta que tú tengas un remedio digital de comunicación electrónica, textos, mensajes, llamadas, etcétera. Cuando una persona va a buscar este tipo de ayuda, ya está en un nivel en el que entiende que su vida corre peligro. Ese es el estándar importante en una orden de protección, porque de lo contrario, pues cualquier persona que va a buscarla, el estándar es muy bajo y a cualquiera se la pueden dar. Por eso a veces vemos tantas críticas al sistema, ¿verdad? Porque es muy, a veces, complicado demostrar que ciertamente estoy en una posición donde yo soy víctima, si por ejemplo se trata de una modalidad de violencia psicológica. Porque lamentablemente muchas veces el sistema busca más allá de violencia psicológica, violencia física, que es otra de las modalidades más comunes. Así que la víctima tiene que poder sostener que se encuentra en un peligro inminente, que su seguridad está en riesgo o que su familia o sus pertenencias lo están. Yo pienso que eso es bien importante que lo aclaremos y que también, ¿verdad? En ese sentido, la orden de protección cobija también a los hijos, ¿verdad? Que esa persona no puede acceder al lugar donde estén los hijos. Y eso a veces, cuando nosotros trabajamos con las víctimas, en muchas ocasiones, como que eso lo minimizan y dicen, bueno, yo tengo la orden de protección para mí y a pesar de que a veces se lo orienta, pero dentro del mismo nerviosismo
y dentro de las circunstancias que están viviendo, a veces no toman esas medidas de poder notificar, por ejemplo, al centro de cuidado donde está el niño, O a la escuela escuela donde está el niño, para dejarle saber que esa persona, ¿verdad?, la parte agresora no puede acercarse Claro. y que no puede recoger ese niño sin la autorización. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, que en esos procesos, y que también en el caso del patrono, En el que le caso del deje trabajo. saber al patrono, ¿verdad?, el que tiene una orden de protección, porque también ahí se activa lo que es la ley que protege a las víctimas, ¿verdad? Sí, El protocolo en el que trabajo. protege a las víctimas de violencia Sí. doméstica en el lugar de trabajo, y que también el patrono en ese sentido pues tiene que Sí. garantizar el que haya una seguridad y que haya unos mecanismos para que en este caso la víctima pues, pueda asistir a los procesos, el que pueda ser referida a distintos lugares. Incluso el patrono puede solicitar hasta una orden de protección como patrono. Así es. Pero ese es otro tema que podemos invitar a la licenciada. Sí, lo hablamos. Y lo podemos hablar Claro que de lo sí. que es el protocolo de violencia doméstica en el Claro que lugar sí. de trabajo. Volviendo entonces al tema específico de la orden de protección, ¿dónde una víctima puede solicitar una orden de protección? Yo soy víctima, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y a dónde tengo que ir? Tienes varias alternativas. Puedes buscar el tribunal de primera instancia más cercano o la secretaría del tribunal más cercano a tu residencia. Y en tercera opción, algunas personas lo solicitan de manera virtual. Hoy por hoy, a través de la plataforma del Poder Judicial de manera virtual, las víctimas que no quieran o no puedan transportarse a una sala de un tribunal pueden solicitar el formulario, que básicamente es descargar un PDF, llenar la solicitud, la información que ahí se lleva. Una vez usted lo envía al correo electrónico del Poder Judicial, en unas horas específicas que trabaja el tribunal de manera remota, de manera virtual, se atiende la orden de protección, la solicitud ex parte. Ex parte significa que no tiene que acudir la persona agresora, sino que comparece en su carácter individual la víctima. Incluso no tiene que ir con abogado. Ese mito es completamente falso porque las personas que sean víctimas no necesariamente tienen que tener asesoría legal. Claro, es recomendable que más allá de tener un abogado o abogada, vengan acompañadas con organizaciones que entiendan el problema de la violencia doméstica, que les den soporte, que les den, ¿verdad?, esa seguridad, esa tranquilidad de entender el proceso. Y es una de mis sugerencias. Si usted tiene la manera de buscar ayuda antes de solicitar la orden de protección, si es que no está, ¿verdad?, en peligro, y hay que llamar al 911, porque antes de cualquier orden de protección, si tu vida está en riesgo, si se trata de violencia doméstica en su modalidad física y estamos en una situación, ¿verdad?, de extremo peligro, hay que llamar al 911 y activar las autoridades, como por ejemplo la policía, y salir de ese peligro inmediato. Si no se trata de ese escenario y queremos una orden de protección para entonces prevenir más allá de lo que está pasando otro evento más fuerte o lamentable, o voy de manera virtual a través del portal del Poder Judicial o voy presencialmente a la Secretaría del Tribunal más cercano o el Tribunal de Primera Instancia. Hay salas especializadas en temas de violencia de género ya hoy por hoy en casi todas las regiones judiciales en Puerto Rico, pero no necesariamente es ahí donde tengo que ir. Yo voy donde yo encuentre el primer tribunal que tenga una secretaría y ahí me dirigen a hacer el proceso correcto para solicitar que se me proteja a través de esa orden de protección. Y Melanie, yo creo que es importante que podamos como un poco orientar también a las personas sobre lo determinante que es cuando tú estás informando o narrando los hechos, ¿verdad? O las situaciones en específico que te llevan a buscar esa orden de protección. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando trabajamos en mi experiencia trabajando con las víctimas, siempre la intercesora legal o la manejadora de caso le decía, tú tienes que decir textualmente lo que ocurrió. Y a veces pasaba mucho que con el mismo temor que sentían las víctimas o en la misma vergüenza, el tener que decir, pues me dijo tal palabra soez, pues escribían en el formulario, él me dijo una palabra soez, pero no decía la palabra textual. Entonces, eso hace un peso distinto. No sé, ¿verdad?, sin tu experiencia. Sí, al comienzo te comentaba que es difícil probar el tema de la violencia cuando no es física, lamentablemente, y no debe ser así, porque violencia es violencia. Pero es importante que víctima que vaya a acudir a buscar este tipo de recursos sea detallada, busque la manera textual de decir tal y como sucedió. Es como una narración de hechos uno tras otro, es una secuencia de eventos, de actos. Un acto es suficiente para tú buscar una orden de protección. O sea, yo no tengo que esperar al patrón y caer en el síndrome, ¿verdad?, de la mujer maltratada. Yo puedo buscar el auxilio del tribunal desde que yo entienda que estoy en peligro inminente, pero no puedo llegar al formulario
y tener cuidado en la manera en la que me expreso por miedo a que le voy a causar daño a la otra parte ya te está causando daño a ti. Claro. Y yo sé que muchas veces las víctimas, con ese temor de hacer daño y que después me lo hagan peor, evaden quizás detalles, hechos que son bien fuertes, que son hechos que van directamente ¿verdad?, a la parte de la esencia, a la dignidad del ser humano, como malas palabras, como actos específicos que causó en tu cuerpo, como un golpe, agresión sexual incluso. Son detalles que si tú los dejas de poner, cualquier tipo de acto que tú pienses que estás ocultando puede hacer que no te otorguen la orden de protección. Porque en el contexto de cuando se lee y se interpreta y cómo se va a probar que estás en peligro y hay que darte la orden de protección, pues no vas a tener toda la fuerza de todo. Aparte de que estás mintiendo también, eso es perjurio y uno no va al tribunal bajo juramento a mentir y a ocultar. Tú tienes que decir la verdad. Y si la verdad fue que ocurrió el detalle, el hecho específico, por más feo que suene y el pudor que a uno quizás le da contar que te hicieron X cosa, tienes que hacerlo. Esa es mi exhortación desde el punto de vista legal para poder poner en perspectiva al tribunal y en posición de esto fue el todo de lo que ocurrió. En la medida que yo dejo de poner algún detalle, siento y pienso que estás perdiendo fuerza en tu argumento de que realmente necesitas ayuda para que el tribunal expida un recurso que quien lo viole es delito grave. Por eso es tan importante ir con la verdad y probarlo con los hechos específicos y reales, porque el hecho de que se expida una orden de protección de manera civil no es que van a arrestar a la otra parte y se lo van a llevar como si fuese en el proceso criminal. Es que si esa persona, una vez sepa que hay una orden de protección en su contra, la viola, se expone a cárcel. Entonces, eso es tan serio que desde que tú vas a decir los hechos, tienes que ir con la verdad. Y si la verdad es el detalle específico de lo que te hizo esa persona, tú lo tienes que decir. Claro, y que en ese sentido, o sea, se supone, ¿verdad?, que nuestro sistema judicial nuestros jueces estén capacitados y adiestrados para poder escuchar todo tipo de argumentos, claro, ¿verdad? O todo tipo de expresión. Así que una víctima no tiene por qué sentir ese temor, ¿verdad? O esa vergüenza de poder expresar y describir los hechos tal y como ocurrieron, ¿verdad? Así que es importante eso. Estamos dando aquí algunas recomendaciones que le pueden ayudar mucho al momento de usted solicitar esa orden de protección. Por otro lado, quería hacerte esta pregunta que la hacen constantemente y que creo que es una de las limitaciones que a veces impiden el que una víctima también vaya y tome esa acción de buscar, ¿verdad?, una orden de protección o solicitarla. ¿Es necesario que una víctima radique cargos criminales para que le puedan otorgar una orden de protección? No. No es necesario. Eso es otro mito que estamos aquí descartando que sea real. No necesitas una querella. Yo no tengo que llamar a la policía para entonces poder, como requisito previo, tener derecho a una orden de protección. Eso es completamente falso. Si tengo que hacer una querella es porque ocurrió un evento de violencia de género y yo quiero que comiencen el proceso criminal contra ese sujeto o esa persona. Eso es distinto. Si yo lo que quiero es protegerme por la vía civil y tener el remedio para que esa persona, como decía al principio, no se acerque, no tenga interacciones conmigo, no tenga acceso a mis bienes, a mi familia, etcétera, yo no tengo que hacer una querella. La querella la tienes que ver más bien como una parte del proceso criminal que es necesario para la erradicación previa de cargos. Si, por ejemplo, esa persona, Dios no lo quiera, asesina a una mujer, que estamos ya en la modalidad más grave, y una persona lo ve, lo presencia, lo sabe, esa persona definitivamente activa a la policía y la policía hace la querella y se lleva a la persona arrestada y ya usted sabe todo el proceso criminal. Si no llegamos a ese nivel y estamos, por ejemplo, en la modalidad psicológica económica o estamos en la modalidad de acecho y yo no quiero que esa persona enfrente a la justicia, porque también es delito, todo lo que acabo de decir, pues yo no voy a hacer una querella, yo puedo ir directamente al tribunal, como les decía, en las modalidades distintas que existen, y sin ninguna querella solicitar la orden de protección. Perfecto. ¿Y qué hacemos una vez nos otorguen esa orden de protección? ¿Qué es lo que se supone que haga una víctima cuando ya tiene ese papelito, como dicen por ahí? Sí, hoy por hoy es recomendable tenerla contigo la copia, tener copia de la fotografía de la persona en todo momento, porque usted puede estar en un centro comercial y esa persona va a llegar allí. ¿Y usted cómo se va a proteger? Usted va directamente a las personas que estén de guardias de seguridad. Si alguno, la recomendación es que salgas inmediatamente por una parte donde veas
que la parte agresora no te está persiguiendo, si estás acompañada mejor, si no, busca el teléfono y llama a alguien que te acompañe. Usted tiene que entregarle copias, como decías ahorita, al patrono si trabajas en un lugar, tienes que entregarle copias a la persona si estás en la universidad que maneja la parte de la seguridad, si vives en un condominio, si vives en una urbanización con acceso controlado, se sugiere que se le entregue copia a la persona que está en el control o a la compañía que está en los controles. Y bien importante, hay que diligenciar la orden. Y esa es una de las partes más difíciles de las víctimas porque tienen encima el peso de tener que entregar copia a través de un alguacil, a través de una persona que lleve este tipo de proceso, porque si no la otra parte no se entera. Y la otra parte también tiene derechos. La parte contra quien pesa la orden de protección, la parte peticionada, tiene unos derechos también y es que conozca que no puedo hacer. Exacto. Así que si la víctima falla, lamentablemente en diligenciar la orden de protección, pues todavía no sé, suena verdad irónico y lo es, pero no puedo todavía levantar la orden de protección y el argumento de que no te puedes acercar si yo no he diligenciado todavía la orden y la otra parte tiene conocimiento personal de que tiene una orden. Que el sistema debe cambiar, definitivo, no debe ser la víctima la que haga este proceso. Para nada, o sea, es una persona que está en completa desventaja, si lo vienes a ver desde el punto de vista de tener que también diligenciar un proceso que me cuesta tiempo y que me cuesta dinero, deberían ser otras personas quien lo diligencien, eso lo podemos hablar luego. Deben hacer políticas públicas para que esto así suceda. Sin embargo, al día de hoy, a la fecha de este podcast, es la víctima quien lo tiene que hacer, así que mi sugerencia es que una vez tenga la orden de protección a su favor, si fue por derecho propio, que muchas veces se va por derecho propio porque tampoco cuesta nada, es que busque asesoría en distintas entidades que dan este tipo de servicio a víctimas de violencia de género, algún asesor legal, para que le ayude en el proceso del diligenciamiento. ¿Verdad? Se supone que ahora, ¿verdad? Una de las cosas que se supone que se hiciera con la declaración de esta política pública, ¿verdad? Para el estado de emergencia y lo que fue el Comité PARE, se estableció lo que es un centro de operaciones para eso mismo, para poder ayudarlas, diligenciar y poder ayudar a las víctimas en ese proceso una vez se emite esa orden de protección. Ciertamente aún nuestro sistema necesita, son cosas que, ¿verdad? En inglés le decimos gaps que vamos viendo, ¿verdad? En el proceso. Y en el proceso que hacen que a veces la víctima se sienta incluso revictimizada y se ¿verdad? Quita del proceso. Y que se quite. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tienen las vistas, cuando ya han radicado cargos y le cancelan las vistas 5 o 6 veces, a veces están 1 año, 2 años en ese proceso de poder ver el caso en su fondo y para poder determinar si esta persona es culpable o no es culpable y que después le envíen para un programa de desvío. Ni hablar entonces, de los que violan las órdenes de protección. Eso es así que nuestro sistema... Y no hay consecuencias. Exacto, nuestro sistema es un sistema que necesita constantemente hacer evaluaciones y yo creo que uno de los problemas que a veces tenemos, ¿verdad? Como país, lamentablemente, que ocurre también en otros países, pero hablando del nuestro, es que en muchas ocasiones tenemos unas políticas que establecemos, unos protocolos que establecemos, ahí se quedan. Pero se quedan ahí, ¿verdad? No hay un seguimiento, no nos dicen cuál es la efectividad, no hay unos ajustes, así que estas son cosas que también, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar vigilantes porque hay recursos invertidos y porque aquí cuando hablamos de casos que tienen que ver, ¿verdad? O que son de violencia de género, son casos de vida y muerte. Así es como esto ¿verdad? Lo tenemos que mirar desde esa perspectiva. Y lamentablemente llevamos ya unos números bastante altos en feminicidios íntimos en la modalidad de violar la orden de protección. Exactamente. O sea, recientemente, hace yo creo que 1 año, el caso de Yauco. Sí. La persona viola la orden de protección, entra a la casa y asesina a toda la familia. Sí. Así que tenemos que ya yo creo que darle un giro a cómo se están haciendo estos procesos, las consecuencias contra el agresor por la orden de protección violada y realmente tomar acción porque sigue pasando el tiempo y las víctimas siguen muriendo, están muriendo. Por otro lado, yo también quisiera que pudieras darle como un mensaje a estas víctimas que a veces retiran, ¿verdad? O prefieren no continuar un proceso de solicitud de orden de protección por distintas circunstancias. Y el propio caso de Ley 54. Exacto, el mismo caso de Ley 54 sobre la importancia en que nosotros, que sabemos que estamos frágiles, que hay muchos temores, que tenemos a veces la esperanza, ciertamente, de que las cosas van a cambiar, de que hay una expectativa, ¿verdad? A veces está el amor que se confunde con el miedo, con la amenaza.
Y pues a veces las víctimas están en un proceso vulnerable, esos son eventos traumáticos. Sí. Y cuando nosotros trabajamos con trauma, cambian las cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos nuestros 5 sentidos necesariamente ahí para poder hacer un análisis adecuado y emitir un juicio en muchas ocasiones correcto, y necesitamos, ¿verdad?, recibir ese apoyo de parte de profesionales como son psicólogos, manejadores de casos, intercesoras legales. Pero a mí me gustaría, ¿verdad?, que en ese sentido nos pudiera dar como que esta exhortación de por qué es importante el que, ¿verdad?, si piensas que, mira, vamos a darle un break, vamos a darle una oportunidad, vamos a quitarla, el que continúes con ese proceso en la medida que sea posible, ¿verdad? Y siempre y cuando respetando la voluntad de la víctima. Sí. Para mí eso es súper importante, Sí. ¿verdad? Que siempre, porque la persona, yo sé lo que, ¿verdad?, sea bueno o sea malo, es mi decisión y yo tengo que respetarlo, pero yo te puedo orientar sobre qué puede ocurrir, ¿verdad?, en caso de que tú decidas tomar una alternativa completamente distinta, que hay unos riesgos, que hay unas cosas que pueden, ¿verdad?, ocurrir. Sí. Así que me gustaría que pudieras dar como esta Sí. exhortación. En derecho, las personas que son víctimas de violencia de género son las protagonistas del caso. Y muchas veces criticamos, ¿verdad?, que el sistema no continúe, por ejemplo, la vista criminal, en la etapa criminal, cuando la víctima se retira. Y es que ella pasa a ser la testigo principal, la testigo estrella. Sin testigo estrella no hay caso. O sea, no hay manera de probar una violencia doméstica si la víctima no puede sentarse y testificar. Cuando hablamos en la etapa civil es casi similar, porque no puedo hablar de una orden de protección y la víctima no la pide. En Puerto Rico uno sí puede pedir una orden de protección por una persona que no tenga la capacidad en ese instante de pedirla. Por ejemplo, tú tienes una hija, tú eres la madre y te enteras que la pareja la agredió y está en una situación, digamos, inconsciente, y tú puedes solicitar la orden de protección, distinto a que fuese ella misma que tiene la capacidad y que por sí misma se puede valer, pues le tocaría a ella solicitarla. El problema de no solicitarla o de quitarte en el camino técnicamente es que tu vida sigue en peligro. Si tú en algún momento pensaste hacerlo, es por algo. Tu conciencia te está diciendo busca ayuda. En la medida en la que yo dejo de buscar ayuda, yo permito que esa persona agresora continúe teniendo autoridad sobre mí, continúe teniendo el poder de decidir qué yo voy a hacer, al punto de que tú te cohibes de buscar ayuda. Cuando no buscamos ayuda, por la razón que sea, no solo está en riesgo la vida de una misma, está en peligro la vida de tu familia, está en peligro tu propiedad, está en peligro tu futuro profesional, porque también hijos. estás a la merced de él en todos los escenarios habidos y por haber. Yo puedo entender que como víctima tengas condescendencia y que tengas ese apego, ese afecto todavía, son vínculos y los vínculos no se rompen de un día para otro, pero igual tienes que ponerte por encima de cualquier cosa. Yo digo que el respeto a una misma, el amor propio, la dignidad, va por encima de cualquier amor, incluso del amor de los hijos. Así que si tú tienes valor, si tú tienes amor por ti, si tú te pones por encima de cualquier cosa, tienes que buscar ayuda y armarte de valor y buscar las personas que estamos para ayudarte, para darte soporte y darte fortaleza en el camino. Cuando dejamos de pedir una orden de protección, cuando dejamos el proceso, estamos dejando que el sistema que está a nuestro favor no haga nada. Básicamente, deja los guantes caer y dices hasta aquí llegó. Y tu vida sigue a la merced de esa persona. Y uno le cree. Y tú le puedes creer, ya me dijo que no me va a hacer daño, que no me va a seguir acechando, que no me va a seguir persiguiendo. ¿Quién sabe si lo vuelve a hacer? Y la probabilidad es que lo vuelva a hacer, porque estadísticamente uno lo ve. Así que, mujer que me estás escuchando, es momento de hacer una pausa, de pensar seriamente sobre tu seguridad, sobre tu vida y sobre todo que tú te mereces un valor y un respeto. Y si necesitas ayuda por la modalidad de violencia que sea, no solamente la violencia física es la que hace daño, a veces la psicológica hace más daño que la violencia física, tienes que buscar ayuda y tienes que buscar la manera de que el sistema te proteja. Eso es lo que hay que hacer. Y yo espero que lo puedan hacer, porque a veces falta valor, porque estás en una situación, estás en el piso. Claro. Tu autoestima está en el piso, tu dignidad está en un momento que está afectada, estás lastimada, te tienes que empoderar. Y si no puedes sola, hay muchísimas personas que podemos ayudarte a empoderarte para que salgas de ahí y veas luz al final del camino. Y ahí hay ayuda disponible. Y esto no es fácil. Y no te estamos diciendo que lo hagas sola o que lo hagas solo.
Nosotros estamos también para acompañarte. Desde aquí, desde REACE, nosotros tenemos un programa también que da acompañamiento a víctimas de violencia de género. Así que hay recursos disponibles que te entienden perfectamente, que son profesionales que no te van a juzgar y que van a creer en ti y que te van a guiar durante el proceso. Así que no tengas miedo, hazlo. Lo más importante es dar ese primer paso. Yo siempre digo eso es lo más importante. Y una vez dejes ese primer paso con miedo, con la sensación de no saber qué es lo que va a ocurrir con tu vida, tenlo por seguro que la puerta se va a abrir y del otro lado va a haber mucha gente que va a estar para apoyarte y para darte ese acompañamiento que tanto necesitas. Pues Melanie, yo te agradezco por esta orientación, porque bien a la arroz y habichuela, ¿verdad? Sí. Como nosotros necesitamos para que lo puedan entender y para poder educar a la comunidad y que puedan también, ¿verdad? Ir compartiendo dentro de sus entornos, con sus familias, en sus lugares de trabajo, que puedan compartir esta información sobre y la importancia de poder tener conocimiento sobre lo que es una orden de protección, cómo protege y por qué protege. Porque eso también, antes de finalizar, quisiera dejar claro, las órdenes de protección salvan vidas. Y cuando decimos que es un papelito y que no sirve, están erróneos. Son miles de mujeres las que se han podido salvar y de víctimas, ¿verdad? Sobrevivientes que han podido salvarse gracias a ese instrumento. Así que funciona. Haga uso de ese recurso que está disponible para todos y todas. Y créame que una vez usted tenga ese documento, le va a garantizar, ¿verdad?, unas medidas de seguridad que son importantes dentro de estos procesos. Así que quiero agradecerte, Melanie, por este espacio, por este ratito, poder compartir y educar a la comunidad. Gracias. Y a ustedes les esperamos en un próximo episodio de Gente en Positivo a través de REACE. Nos vemos pronto. Chao.